Bueno, vamos a ir esperando a que se vayan conectando. Vamos a esperar a que se conecte la doctora Tansi también. Hola a todos que se van conectando. A ver. Hola Doc, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal, muñeca? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bueno, Bien, me paso. esperando que comience la transmisión y que salga Muy todo bien, bien y sea útil para todos. va a salir todo bien. Bueno, me paso a presentar. Mi nombre es Micaela Rokotovich, soy trabajadora judicial, presto tareas en el edificio de Uruguay 714. Soy afiliada a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, vale decirlo, la única organización con personería gremial para representar a las y los judiciales. Y nuestra entrevistada es la doctora Silvia Tanzi, jueza del Juzgado Civil 51, docente de varias universidades, tanto en la carrera de grado como en posgrado, autora y coautora de varios artículos de revistas, se publicaron en revistas jurídicas, de varios libros, docente invitada en universidades internacionales, la verdad que es un lujo tenerla. Y el objetivo de estas entrevistas es otorgarle a los compañeros y compañeras herramientas necesarias para enriquecer el labor diario y también visibilizar al público las diferentes problemáticas que tenemos todos los judiciales día a día. Con la doctora Tansi compartimos el mismo edificio, que al igual que muchos otros de la justicia, tiene deficiencias importantes, como despachos reducidos donde trabaja mucho personal, poca ventilación, pero Uruguay 714 tiene detalles que lo sacan del común, porque es un edificio que ha sido denunciado un montón de veces por nuestra organización, ya que tiene mal funcionamiento en los ascensores, rajaduras en su fachada. Y en febrero de este año tuvo que evacuarse el edificio por un incendio en el obrador de la obra que está al lado, que está abandonada. Desde la Unión, lo que buscamos es visibilizar también el compromiso de todas las compañeras y compañeros que a pesar de todas las deficiencias edilicias y un sistema de gestión judicial bastante complicado, siguen demostrando que son el sostén del servicio de justicia. Y ahora les paso a comentar unos datos que ya los dijimos, pero bueno, es bueno recordarlo. Desde que arrancó la feria, existen alrededor de casi 1.300 agentes trabajando activamente en forma remota, se iniciaron alrededor de 1.600 causas, que bueno, lamentablemente la mitad son por violencias familiares, y actualmente se hicieron alrededor de más de 10.000 presentaciones que se han hecho de forma electrónica y que han sido eh, resueltas por el conjunto de las y los compañeros. Dicho todo esto, paso a charlar con la doctora Tansi y a plantearle esta situación de tomando la pandemia como un hito, de acá en más, ¿cuál es el rol que deben adoptar los jueces? ¿Será momento de aumentar en la oficiosidad? Mira, primero te quiero aclarar que en la presentación te faltó decir que soy afiliada del gremio desde que era Vamos, Doc. que era empleada en la Cámara Civil.
Así que continué todo el tiempo, no dejé nunca, no abandoné nunca, porque entiendo que nos representa y en este momento más que nunca lo veo, lo siento, recibiendo los pedidos que hacen llegar a la Corte y que después se transforman en una realidad. Es cierto lo que dijiste del edificio de Uruguay 714, al que yo quiero mucho. Yo tengo el juzgado civil 51, es un juzgado que compartimos con el doctor Mayora del juzgado 42, así que podrán imaginarse que es pequeño, pero tenemos una muy, muy buena convivencia. En realidad todo lo que nosotros entre chistes llamamos consorcio de Uruguay 714, son todos compañeros magistrados y funcionarios y empleados que estamos orientados hacia paliar todas las dificultades que presenta ediliciamente el edificio. De por sí sabemos que es un edificio antiguo, que incluso funcionaba un sanatorio, así que del sanatorio pasó al Poder Judicial. Pero todos y cada uno de nosotros le ponemos mucha fuerza y muchas ganas para que la justicia llegue y llegue a los más vulnerables. Eh, el tema de la pandemia, bueno, ya es súper conocido y se habla, si es por los medios masivos de comunicación, todo el tiempo. Es un problema a nivel mundial, no podemos cercenarlo exclusivamente en la República Argentina. Y es un problema que va a traer aparejado cambios. Como toda crisis quiere decir cambio, ¿no? Así que estos cambios tienen que ser, por lo menos en mi humilde opinión, en una gran concientización de todos nosotros, magistrados, funcionarios, empleados, esa gran concientización en, primero, cuidarnos para poder cuidar al que tenemos enfrente, que eso es muy importante. En segundo lugar, yo quiero remarcar que vengo observando en los medios masivos de comunicación, así como una situación bastante compleja en cuanto a la función de la justicia en estos tiempos. Nos dicen que estamos de feria, no estamos de feria, estamos trabajando y trabajando mucho. Hay muchísimos jueces que trabajan incluso a cargo de dos juzgados. Puedo mencionar en inmigrantes mi amigo el doctor Caruso, el doctor Carlos Goggi, el, el doctor Torterolo. En Uruguay 714 también tenemos al doctor Mayora, que está a cargo de dos juzgados, el doctor Rebaudi Basavilbaso, que está a cargo de dos juzgados. O sea, si bien hacemos trabajo remoto, precisamente para evitar el concurrir a esos lugares y cuidar la salud, que es el bien más preciado. No lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional, no tenemos que olvidarnos de eso. La Constitución Nacional, entre todo lo que protege este derecho a la salud. Bueno, por eso vino el tema del trabajo remoto. Han salido sentencias, se han llevado a cabo acuerdos que los jueces hemos procedido a homologar, no se ha detenido, quizás no tenemos la afluencia del público, pero no se ha detenido la justicia. Muchos abogados han percibido sus honorarios dentro del marco estrecho y estricto que ha impuesto esta catástrofe, porque realmente es una catástrofe. De cualquier manera, hay muchísimos lugares en nuestro país que ya están por retomar, casi creo que son 14, según me informó el propio gremio, casi son 14 los lugares donde se va a regularizar
el tema de la atención al público, y esto espero que se cumplan con todas las necesarias e indispensables cuidados que tienen que tener para preservar no solamente a los que integran el Poder Judicial, sino también a los justiciables y a los abogados. Nosotros sabemos que Sí. los abogados están, algunos muy enojados porque sostienen que no pueden ejercer regularmente, pero hay que entender que esto es una situación absolutamente excepcional. No es algo que ha provocado nadie, y mucho menos ha querido el Poder Judicial llevar a cabo tantas modificaciones en el tema del trajín diario. Pero esto no implica que los jueces, y sobre todo hablo por los jueces de primera instancia, yo amo y respeto a la primera instancia por dos motivos. Primero, porque considero que es la trinchera donde Es la se principal. visibilizan, ¿sí? Se visibilizan los conflictos. En segundo lugar, porque el juez se tiene que involucrar en el sentido literal de la palabra, ¿no? Involucrar en la solución del conflicto. No puede mirar a un costado, no puede dejar de lado que sus decisiones también tienen consecuencias y tienen proyecciones hacia la sociedad. No dudo que la sociedad pueda tener cierto resquemor en cuanto a la justicia, pero yo no lo veo tanto cuando ven que es el juez el que asiste a las audiencias, es el juez el que los atiende, es el juez que los escucha y que los escucha más allá de la problemática que se plantea en ese proceso. La problemática a lo mejor es muy acotada. Doy como ejemplo sucesiones. En la Sí. sucesión, el tema ¿cuál es? Obtener la declaratoria de herederos, la partición, que cada uno se lleve la porción hereditaria que le corresponde. Sin embargo, yo he llamado a muchas audiencias en varias sucesiones porque visibilicé el conflicto familiar que había ahí. Y lo que tiene que hacer el juez, y lo que hacen muchísimos jueces, muchísimos, es tratar de lograr un diálogo y un acercamiento entre las partes. Estamos no solamente para impartir justicia y aplicar el derecho, sino para solucionar los conflictos. Y en Sí. esto yo lo he observado, la gente se ha ido sumamente tranquila de esas audiencias, sabiendo que hay un magistrado o magistrada que se ocupa y se preocupa por su problema. Eh, yo creo que el trabajo que hacemos en la justicia, todos, porque es un trabajo de equipo, no es solamente el magistrado, la magistrada, los funcionarios, sino también todos los empleados. Desde el primero hasta el último de los empleados, todos formamos, debemos formar un equipo. Un equipo que tiene que estar al servicio de los justiciables, que son los destinatarios, en definitiva, de nuestra labor, sin perder la vista en tres puntales, que lo marca el Código Civil y Comercial en el artículo 729 y se lo pide al deudor y al acreedor. Y le dice, señores, ustedes tienen que obrar con cuidado, previsión y conforme el principio de la buena fe. Bueno, los jueces también tenemos que obrar con cuidado, con previsión, y siempre sobre el marco de la buena fe. La buena fe como principio general del derecho contenido en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es esa buena fe, es el evitar el ejercicio abusivo de los derechos, el tomar en cuenta también si hay o no hay un abuso en la posición dominante en el mercado. Estas son las pautas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Decidir no es sencillo, obviamente. Decidir para el otro no es sencillo. Es sencillo decidir las cuestiones personales, familiares, pero
tomar conciencia, y yo lo sé, yo digo que hay jueces que son absolutamente conscientes de que sus decisiones trascienden esa esfera y se insertan en una realidad social que no la pueden obviar. Yo, cuando fue la promulgación del Código Civil y Comercial en el Museo del Bicentenario, dije, no quiero jueces que vivan en un tupper con vidrios polarizados. Quizás fui un poquito doméstica en esa expresión, pero hay otros colegas que son más delicados que dicen que no vivan en torres de cristal. Bueno, cualquiera sea la situación, lo que quiero es el juez a ese nivel involucrado, que no viva en ese tupper, que no viva en ese cubículo con vidrios polarizados sin poder ver realmente lo que acontece en la sociedad y en ese conflicto, en esa problemática. Para mí es muy importante que el juez en ese sentido se involucre. Yo sé que lo hacemos, lo sé, lo vivo a diario. Con el trabajo remoto también lo hacemos y nos cuesta, ¿eh? No es tan ¿Cómo, sencillo. No y cómo se tenemos están, de pronto, perdón, sí. cómo se están sorteando los obstáculos? Porque la verdad es que el sistema no está preparado como para hacer todo de manera remota. No, para nada, para nada. No estaba preparado cuando teníamos la atención diaria, donde Exactamente. yo les decía a veces a los chicos, parecemos empleados bancarios, ¿no? Señor, no, discúlpeme, no le voy a pagar porque se cayó el sistema. Y no, 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 no. Hacíamos todo lo imposible, aunque estuviera caído el sistema, de solucionarle el problema, porque para eso estamos. Es cierto, no tenemos un sistema ni siquiera perfecto, ni siquiera perfectible. Es un sistema complicado, es un sistema donde nos trae más, por lo menos en mi experiencia, más problemas que soluciones. Sin embargo, seguimos adelante y seguimos al servicio de la sociedad. Hay un profesor en Córdoba, el doctor Armando Andret, que él siempre cuando hablaba de la ética en la justicia, él decía, nunca deben olvidarse los jueces que están al servicio del justiciable y no que tienen que servirse del justiciable. Y eso lo dijo hace muchos años y para mí siempre fue mi meta, sin perjuicio de las enseñanzas de mi padre, porque mi padre era abogado y yo ejercí muchos años la profesión con él, y en ese momento ejercer la profesión y pretender llegar a verle la cara al juez era algo increíble. Yo la vez que pude verle la cara a un juez realmente salí sumamente emocionada. Y hoy en día no es así, no es así, al contrario, los jueces están permanentemente en sus oficinas, en sus despachos, están permanentemente involucrados en todos y cada uno de los procesos. Por supuesto que si yo tomo en cuenta las palabras de mi guía en el marco del derecho procesal, el doctor Morelo, tomo en cuenta que todo lo que no está en el expediente en principio no existe para el mundo jurídico, que tengo que tener en cuenta esas circunstancias y solo esas circunstancias que están, que las obtenemos a través de la prueba. La prueba que es un punto sumamente importante y que muchas veces nos damos cuenta que no se le da, y no digo desde la justicia, sino desde el ejercicio de la profesión, y lo digo con conocimiento de causa porque vengo del ejercicio de la profesión, no se le da la importancia que se le debe dar. Quizás en esto hay un mea culpa en cuanto a la docencia que yo ejerzo con mucho amor, en que tendríamos que instar más en el marco de la prueba en todo proceso de daños, ¿no? Por supuesto que ahí es donde se ve reflejado que el juez tiene, y el juez de primera instancia, tiene que estudiar todos y cada uno de esos medios aportados.
lo hacemos hoy inclusive con el trabajo remoto. Yo ¿Y cómo se... No, yo simplemente quería Sí, dígame. decirte que me niego a los comentarios que hacen que la justicia no funciona. Ayer escuché a un politólogo decir eso, la justicia no funciona. Y la verdad, conté hasta 20 porque estaba por llamar para decirle, mire, realmente usted no tiene ni idea de lo que está hablando. La justicia funciona dentro de las limitaciones de esta pandemia, funciona. Lo que pasa es que, claro, la última pandemia fue hace 100 años, en 1920, con la gripe española. Sí. Y este señor seguramente no lo debe haber vivido. Yo también tengo muchos años, pero tampoco la viví. Pero digo, esto nos cae a nosotros como un baldazo de agua fría y tenemos que adaptarnos porque está en juego la salud de la gente. Y no debemos olvidar que tiene que ser nuestra principal preocupación, que ese derecho humano de la salud no esté afectado, porque es elemental para todos los habitantes del mundo, no solamente de la República Argentina. Y esto no lo dice Silvia Tanzi, lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, que trae aparejado un sinnúmero de circunstancias donde tenemos que preservar eso. Indudablemente hoy estamos trabajando a nivel remoto, pero yo les puedo garantizar que los magistrados y las magistradas trabajan permanentemente con todas las dificultades que vos, Micaela, muy bien señalabas, las dificultades del sistema, ¿sí? Sí. ¿Y cómo se imagina usted una vuelta al edificio, al trabajo presencial? La pospandemia, yo lo llamo pospandemia. Yo me la imagino con cambio de hábitos, ¿sí? Sobre todo de hábitos de limpieza, de higiene, de cuidado, de tomar conciencia, en mi caso particular, que en 80 metros cuadrados tenemos que convivir 15 personas. Es más, yo mi despacho, que es pequeño, lo comparto con mi secretario privado, no tengo ningún Bien. inconveniente. Él trabaja desde ahí porque no tenemos espacio. Y subo y bajo las escaleras porque tengo la sala de audiencia pequeña también en el entrepiso de Uruguay 714. Tomando esa concientización de preservar todo lo que sea necesario para que la salud, no solamente del equipo que formamos en el 51, esté a salvo, sino también de todos los abogados y justiciables que vayan al juzgado, esto para mí es fundamental. ¿Y cómo va a ser el rol? ¿Cómo debe ser el rol del juez en la pospandemia? Yo no soy quien para decir cómo debe ser. Yo simplemente les digo lo que yo pienso que debemos hacer, o por lo menos que yo hacer. Primero, concientizar algo fundamental, que la condición humana es compleja. Y esto no lo digo yo, lo dice el doctor Prola, que es un juez de cámara de Venado Tuerto, que escribió un artículo muy interesante, que los procesos son cambiantes, múltiples, que van a una velocidad impensada. Entonces, que el juez tiene que involucrarse, pero no discrecionalmente, sino con esto que señalaba al principio, con cuidado, con previsión y con buena fe, como principio rector en el marco de una sociedad que se considera madura. Involucrarse significa participar de las audiencias y tratar de buscar una conciliación, de que las partes logren, como dije el otro día en una entrevista, le dije al periodista, ¿sabe lo que la satisfacción más grande que tiene un juez? Cuando las partes descargan la mochila. Y descargar la mochila significa solucionar ese conflicto. Nadie llega a la justicia porque no tiene nada que hacer. Habrá alguno que sí. Yo tuve un caso de uno que sí, pero bueno. Vivía lejos, entonces tenía esa ventaja de vivir en otro país y podía darse el lujo. Pero
nadie llega a la justicia porque no tiene otra cosa que hacer. Llega porque tiene un conflicto y quiere que ese conflicto se dirime. No hay nada, no hay satisfacción más grande para un magistrado, por lo menos para mí, cuando esa mochila se aligera y se logra una conciliación. No solamente en el marco de los daños y perjuicios, sino también en el caso de las ejecuciones de alquileres, de ejecuciones de expensas. Acá vamos a tener que concientizar nuestro trabajo Exactamente. con las herramientas que nos brinda el Código de Procedimientos y fundamentalmente el Código Civil y Comercial. Ese Código Civil y Comercial de la Nación que en su artículo 3 dice los jueces deben, no pueden, deben fundar sus decisiones. Para que el juez de la pospandemia pueda fundar sus decisiones, tiene que tener en cuenta el entorno. Y el entorno es las graves dificultades que trajo aparejado este coronavirus. En las ejecuciones de expensas, en las ejecuciones de alquileres, en los desalojos, vamos a tener que tomar muy en cuenta este deber de solidaridad jurídica que nos enseña el profesor Córdoba, que está contenido también de alguna manera en nuestra Constitución Nacional como Carta Magna y Ley Suprema. Y bregar, escuchar a las partes, bregar a una conciliación. Si lo pudimos hacer en el 2001, cuando la doctrina y la jurisprudencia fue pionera en el marco de lo que conocíamos como esfuerzo compartido. Quizá vos no lo tenés muy claro porque sos muy jovencita, pero el esfuerzo compartido logró poner punto final a un sinnúmero de litigios. Bueno, ahora también vamos a tener que apelar a esas circunstancias, a las circunstancias de todos los mecanismos que nos brinda nuestro Código Civil y Comercial, porque esto de la pandemia, esto no es algo que provocó ni el deudor ni el acreedor. Solamente en el marco de los hechos ilícitos hay un damnificado y alguien que bajo la órbita de la responsabilidad objetiva lo lleva a hacerse responsable. Bueno, también evitar la continuidad de ese proceso y ver esa posibilidad de acercamiento. A mí me ha puesto muy contenta en estos 60 largos días que llevamos de esto que mal llama la gente feria. No hay feria, no. Los jueces trabajamos y mucho. Los empleados trabajan y mucho. Cada uno desde su casa, desde su hogar, porque es el lugar de protección natural que tenemos. Sí. Estamos con problemas de conexión Pero, con la doc. no, lo que pasa es que entró una llamada, pero nada. Ah, ok. Sí, Sí, la acá. escucho. Estoy leyendo algunos de los mensajes en donde mencionan a la doctora Díaz, quiero creer que se refieren a la doctora Silvia Díaz, que desde la primera instancia bregó mucho y después cuando fue a Cámara bregó mucho por este acercamiento, este diálogo que tienen que tener los magistrados con los justiciables para poner punto final. Es muy doloroso lo que le pasa a mucha gente y mucha gente está muy expuesta y es muy vulnerable frente a determinadas ejecuciones. Bueno, tenemos que tratar en la medida de lo posible por arribar a una solución de conflictos. Y echar mano también, por ejemplo, de la equidad, como dice el decano de la Facultad de Derecho, la equidad entendida como la dichosa corrección de la justicia. Allí donde la justicia a lo mejor no es tan equitativa, podemos nosotros echar mano del principio de equidad como principio rector, al igual que la solidaridad jurídica. Y otra cosa que me parece fundamental remarcar, ya lo hacíamos antes, pero en la pospandemia tiene que estar mayormente expuesto, es en nuestras decisiones hablar claro.
hablar para que el justiciable lo entienda. El abogado sabe derecho, conoce el derecho, conoce muchas frases en latín y sabe lo que significa. Pero no, esto lo tiene que saber el justiciable. A mí esto me lo enseñó mi gran maestro, el doctor Guillermo Allende, que era, como buen sabio, era humilde. Y él En decía, los foros de familia se está aplicando. En los foros de familia se intenta que el idioma a utilizar sea un lenguaje claro, sea, pero en patrimonial no es algo muy común de ver. pero es que tiene que ser, porque el justiciable tiene que saber por qué lo condenan a pagar determinada prestación o por qué no lo condenan. Claro, Entonces, me parece que hablar claro es algo que tiene que ser concientizado por todos nosotros. Yo tuve la bendición de tener maestros como Allende, como mi padre, como López Cabana, donde me fueron marcando, el mismo Amial también, me fueron marcando esto, ¿no? Hablar claro. El justiciable tiene que entender por qué nosotros, y si no lo entiende, nosotros estamos obligados a decirle en buen criollo qué queremos. Yo muchas veces claro. cuando tomo las audiencias le digo, les pregunto, ¿me entendieron? Porque si no me entendieron, la falla es mía. Sobre mis hombros recae la falla de que no me entendieron. Quiere decir que no hablé claro. Y, y esto lo valora el hombre y la mujer, los ciudadanos de nuestro país, lo valoran, lo ponderan muchísimo. Y este acercamiento es el que yo digo, no pueden perder de vista los justiciables, los abogados, pero fundamentalmente los que integramos el Poder Judicial en la pospandemia. Tener en cuenta esas circunstancias para poder arribar a la mayor cantidad de solución de conflictos, porque si no los tiempos van a ser muy duros, muy difíciles, y en esto del coronavirus, no es un tema como en el 2001, que fue una emergencia económica y tuvimos que salir a utilizar este esfuerzo compartido, tomando en cuenta lo que decía la Corte, ¿no? O sea, acá ni el deudor ni el acreedor provocaron esta emergencia económica. Bueno, acá tampoco, ni el deudor ni el acreedor abrieron un container y tiraron el COVID-19. No. Y nuestro Código Civil y Comercial nos da muchos elementos, nos da, bueno, obviamente el caso fortuito, que tiene que reunir ciertos requisitos, eh, la imprevisión, el ejercicio regular del derecho, la frustración del fin del contrato. Y los magistrados, tenemos que concientizar que cada caso es único e irrepetible. No volcarnos a clichés, porque la situación va a ser difícil para tratar de encauzar otra vez a la sociedad en su ritmo habitual. Pero sé que lo vamos a lograr. Nosotros los argentinos hemos pasado por 108 emergencias, la mayoría económicas, ¿sí? Supongo que en el Sí, 1920 la gripe española también habrá hecho lo suyo, pero no tanto como lo hizo el COVID-19 ahora. porque no es un mundo tan globalizado. Exactamente, exactamente. La globalización no jugó muy bien en este caso, creo, porque nos trajo aparejado a este personaje que no lo vemos, pero está, Sí. y hace daño, mucho, mucho daño. Por eso tenemos que hacer hincapié en que debemos de alguna manera lograr ese diálogo en los estrados de tribunales. Y sé que lo vamos a hacer, sé que lo vamos a lograr. Sí, me gustó mucho el concepto de esfuerzo compartido del que habló usted, porque yo el otro día cuando planteábamos el hecho de las preguntas, decíamos, si bien, no sé, los desalojos están suspendidos ahora, esto en algún momento va a dejar una crisis atroz, y qué va a pasar, porque capaz que la gente realmente no va a tener los recursos para poner sus alquileres,
la gente cuando, no sé, hace crisis lo primero que deja de pagar son las expensas. Entonces, ¿qué va a ocurrir después con esas ejecuciones? Son todas decisiones que se van a tener que tomar en nuestro fuero y que van a implicar un cambio abismal en la vida de la gente. Obviamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que nadie deja de pagar las expensas por capricho, salvo honrosas No, excepciones, ¿no? Que no son tan honrosas. Ni nadie deja de pagar los alquileres porque no tiene ganas, porque uno protege, aunque alquile, protege su vivienda. Nadie duda del derecho del propietario a su derecho constitucional reconocido en el artículo 17 de la Constitución. Nadie duda de eso. Ahí claro. tenemos que entrar nosotros a sentarnos y hablar con el propietario, con el locatario, con el propietario y con el consorcio, para tratar de llevar a cabo un equilibrio sostenido y evitar, hija querida, que terceros, que son a veces amigos de las oportunidades, de pronto se aprovechen de estas circunstancias y traten, en el caso de la ejecución de expensas, de que el inmueble salga remate y obtengan ellos ese inmueble. Eso realmente me parece deleznable, que se tenga que aprovechar de circunstancias muy difíciles en la vida de los seres humanos, como es la que estamos viviendo. Esto tiene que evitarlo el magistrado, tiene que llamar a una audiencia, que no tenemos que escatimar podemos hacer como hace uno de los consorcistas que está en Uruguay 714, que llama un magistrado, que llama muchas audiencias después de las 13:30. Lo podemos hacer, lo hemos hecho, porque a lo mejor las audiencias no nos da toda la mañana, pero podemos habilitar, no escatimemos todos los esfuerzos necesarios para que la sociedad, que ya está sufriendo mucho, porque soy consciente de todo lo que sufren, además se vean despojadas, en el caso de las expensas, de sus propiedades, o en el caso de los locatarios, de que estén sujetos a un juicio de desalojo por falta de pago y en la calle, con una pospandemia que no sabemos cómo puede repercutir en la salud de todos y cada uno de ellos. Por eso brego y pido que no escatimemos esfuerzos para lograr esas conciliaciones. Es un esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Pero bien vale la pena. ¿Y usted se imagina tomando audiencias de esta forma a través de medios electrónicos, de audiencias Total, virtuales? sí, sí, totalmente. Yo sé que incluso se ha hecho en juzgados de familia, se ha hecho vía Sí, Zoom. Por supuesto que sí, sí. Todos los medios que podamos emplear a fin de evitar males mayores, que ya lo tenemos con el COVID-19, a fin de evitar males mayores que repercutan en una familia, en el bienestar psicofísico de las personas, todos esos esfuerzos, bienvenidos sean. Sea a través de estos medios digitales, sea a través de lo presencial, si se pudiera, porque lo presencial, ¿qué es lo que tiene? Tiene la virtud de lo bien, gestual, del lenguaje gestual, ¿sí? sí. Y de estar en presencia del magistrado o magistrada. Bueno, esto implica, me voy a esforzar un poquito para ver si puedo lograr conciliar. Que a lo mejor no surge el mismo efecto a través de los medios digitales, es decir, es importante los medios digitales como mecanismo que podemos utilizar. Pero si vamos camino a una nueva normalidad, de eso no nos tenemos que olvidar nunca, que este Claro. COVID-19 nos conduce a una nueva normalidad, distinta y diferente de la que estamos viviendo hasta ahora, pero que bien vale la pena intentarlo. Teniendo en cuenta este escenario de pandemia y pospandemia, ¿qué
¿qué opinión le merece la oralidad en los procesos civiles? A mí me merece el mayor de los respetos la oralidad. Lo único que pido es tener un ámbito propicio para la oralidad, un Claro, ámbito edilicio propicio para la oralidad. Yo realmente hago lo que puedo en el marco del 51. Lo que pasa es que muchas veces el espacio físico no me acompaña, no, pero para nada. Pero sí, no, sí, me parece genial. Yo siempre fui partidaria de la oralidad. Lo que pasa es que la oralidad tiene que ir acompañada de un espacio que no tiene que ser ni ampuloso, ni mucho menos, tiene que ser cómodo. Y con los medios digitales y un sistema que funcione, ¿sí? Un sistema que realmente funcione no solamente para la solución del conflicto, para que todo se resuelva de manera eficiente y en menor tiempo posible. Eh, la verdad que yo insto a todos mis colegas, yo sé que hay colegas valiosísimos, como antes lo nombré, que bueno, además son amigazos, ¿sí? Buenas personas. En mi edificio, todos. Tu juez, eh, pero brego para que hagamos un esfuerzo, porque la sociedad lo merece y porque yo quiero, no por mí, que ya tengo un camino transcurrido largo, sino por ustedes los jóvenes, por mis nietos que son pequeños, quiero dejarles una sociedad estabilizada con un poder judicial que esté, como dije al principio, al servicio del justiciable y no servirse de justiciable. Y estar al servicio significa poner lo mejor de cada uno de nosotros, pero también que los medios de comunicación tomen conciencia que no somos unos, como dice el Martín Fierro, unos vagos mal entretenidos. No, no, para nada. Somos hombres y mujeres de derecho que estudiamos, que nos concientizamos en, en tener en cuenta a los más vulnerables, que no son pocos en nuestro país, ¿sí? sí. Así que bueno, espero haberte satisfecho en eso, porque yo soy muy efusiva, eh, en esto me parezco a otros colegas, que soy muy efusiva, porque lo que digo lo siento, si no, no lo Es que diría. es así como lo dice usted. Yo siempre críticas esas de, o esos prejuicios, o la prensa, o la mala prensa, siempre invito a la gente a que vaya a tribunales y vea en el estado en el que se trabaja y bajo el estrés que se trabaja. Exactamente. La verdad que A mí me ha pasado, Micaela, muchas audiencias donde entran las partes y me dicen, estos pero son como loqueros. usted es la juez y trabaja acá, y sí, trabajo Mm. acá y estoy con él, y está mi prosecretario pegadito, y están los chicos de mesa de entradas que están ahí en diagonal a mí, y que mi puerta está siempre abierta, pero no Sí. solamente para los colegas, siempre, siempre abierta, y abierta con los oídos atentos, porque como te dije al principio, detrás de cada expediente hay seres humanos, hay familias, hay gente que padece y que sufre, y esto nosotros no podemos mirar para otro lado. Yo realmente agradezco la oportunidad que ustedes me dan de poder decir esto que siento, porque lo digo en las sentencias. Yo parto de la base que las sentencias es el espacio que yo tengo para, entre comillas, hacer docencia. Y así como le digo al Señor que no actuó como debió actuar, también le digo todo lo que hace todos y cada uno de los integrantes de la justicia, y por lo menos en la que yo participo,
la justicia nacional en lo civil, para que esto siga adelante y seamos un país digno de todo respeto. Bueno, fue clarísima, mil gracias. La verdad que fue un placer haberla tenido en esta entrevista. También le quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras que se conectaron y a toda la gente que haya visto este vivo. La idea es acercarles las herramientas y también pensar en los desafíos de la justicia que viene. Así que bueno, yo les agradezco un montón a todos y sobre todo a usted, doctora. Mil gracias por su predisposición desde el momento cero. No, al contrario, la agradecida soy yo. Nosotros tenemos grandes desafíos en la pospandemia. Solo tenemos que cumplirlos y seguir adelante, no bajar los brazos nunca. Y muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, chicos. A Fueron usted, divinos en todo. Así que muchas gracias. hasta luego. Adiós.